Buen día, chicos. Bueno, hoy ya vamos a ver sucesiones aritméticas, ¿sí? El otro día vimos el concepto de sucesión y también les expliqué cuándo una sucesión es aritmética y cuándo es geométrica. Bueno, hoy ya nos metemos de lleno en las sucesiones aritméticas. En una sucesión aritmética, cada término se obtiene sumándole al anterior un valor constante R, razón aritmética. Ya habíamos visto que es aritmética cuando yo, para obtener un término, le voy sumando un número fijo, o sea, un número constante, que era la razón, ¿sí? Esa razón era un único número que se iba sumando de un término para obtener el siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer término de una sucesión es el primer término más 0 por la razón, porque ahí no tengo la razón, ¿sí? El segundo término ya es igual al primer término más la razón, esto que les estoy diciendo. Para obtener el segundo término se le suma al primero la razón. Para obtener el tercer término, al segundo término se le suma la razón. ¿Y qué es el segundo término? El primero, ¿sí? Este es el segundo término. Sería A1 más la razón más la razón. Entonces queda el primer término más 2 veces la razón, porque R más R, 2R. Con el mismo procedimiento averiguo a 4. El término 4 sería igual al tercer término más la razón. ¿Y qué es el tercer término? El que tengo acá, A1 más 2R, más la razón. Entonces me queda A1 más 3R. De esta manera vamos a generalizar y decimos que el término general es igual a esto. ¿Sí? El término general es igual a siempre el primer término más n-1. ¿Por qué n-1? Fíjense que acá yo tengo A4 y acá tengo 3R. Acá tengo A3 y acá tengo 2R. Por eso es n-1 por R. Esa es la fórmula del término general. Esa fórmula, que la anoté acá, me permite calcular cualquier término de una sucesión o la razón o el número de términos de una sucesión, ¿sí? La vamos a usar en un ejercicio tal vez 2 o 3 veces para ir calculando todo lo que pide el ejercicio. Entonces, acá tengo una fórmula que vamos a usar todo el tiempo. La siguiente fórmula es para calcular la suma de todos los términos. Es decir, si yo tengo una sucesión y sumo todos los términos, ¿sí? Lo puedo hacer mejor usando esta fórmula, que es el primer término más el último, todo por el número de términos que tiene esa sucesión. Ustedes piensen en una sucesión muy grande, entonces es imposible ir sumando término a término para obtener la suma de todo. Entonces, más fácil si lo hacemos con esta fórmula. Se suma el primero y el último, se lo multiplica por el número de términos y se lo divide por 2. Y recuerden lo que habíamos visto la semana pasada, que la razón es la resta de dos términos consecutivos. Por ejemplo, A sub k menos A sub k menos 1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo que el término 8 es 10 y el término 9 es menos 12. Entonces, para calcular la razón cuando yo tengo dos términos consecutivos, resto A9 menos A8. Eso es lo que les está diciendo acá, ¿sí? Entonces hago la resta y me queda, por ejemplo, en este caso, que la razón es menos 22. Bueno, todo esto es lo que hay que tener en cuenta para ver los problemas que les voy a explicar ahora, los ejemplos y nada más. Entonces, yo lo que les diría es, en una hojita, cópiense estas 3 fórmulas porque según lo que les pide el problema, las van a tener que usar. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Bueno, les voy a explicar varios ejemplos. Arrancamos con el primero que dice: calcular el primer término de una sucesión aritmética sabiendo que el quinto término es menos 15 y el sexto es menos 18. Una sugerencia es que anoten los datos que tienen en un costadito para saber de qué manera arranco el ejercicio. Entonces, yo tengo que el quinto término es menos 15 y el sexto es menos 18. Que tengo dos términos consecutivos. Entonces, teniendo dos términos consecutivos, lo que primero se tiene que averiguar es la razón, ¿sí? Acabamos de decir que la razón es igual a sub k menos A sub k menos 1.
En este caso la razón es igual a A6 menos A5. O sea que la razón es igual a menos 18 menos 15. Quiere decir que la razón es menos 18, menos se transforma en más, la razón es igual a menos 3. ¿Qué es ese menos 3? Dijimos que es el número que se va sumando término a término para obtener el siguiente. Bueno, ya tengo la razón. Tengo el quinto término y el sexto. Pero el problema me pide calcular el primer término. Es decir, mi incógnita es A1. ¿Sí? Entonces vamos a usar la fórmula del término general. Lo que pueden hacer si quieren son rengloncitos con los datos que vamos obteniendo. Entonces de esa manera no se van a perder. Yo sé que en esta sucesión el término 5 es menos 15 y el término 6 es menos 18. ¿Sí? Me pide que averigüe el primer término. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a usar? La fórmula del término general. Siempre primero la escribo. A1 más n menos 1 por la razón. Esa fórmula siempre hay que escribirla. Y ahora reemplazo por los datos que tengo. ¿Quién es AN? El último término. Siempre el último término es AN, que es menos 18. A1 es el que estoy averiguando, el primer término. ¿Qué es N? N era el número de términos de la sucesión. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1 por la razón, que fue lo primero que averiguamos acá. Como es negativa, la encierro entre paréntesis. Es muy importante que se paren en términos, porque ahí es donde se puede producir algún error con los números. Entonces es A1, 5 por menos 3. Entonces me queda menos 18 es igual a 1 menos 15. Y despejo a 1, ¿sí? Menos 18, este 15 que está restando pasa sumando. Quiere decir que menos 3 es igual al primer término. ¿Sí? Entonces acá va el menos 3, que no tiene nada que ver con la razón, es una casualidad que dieron el mismo resultado. El primer término es este que va acá. Si yo a este le voy restando 3, que es la razón, voy a obtener todos los términos de la sucesión que yo quiera. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo. ¿Qué pasó en este ejemplo? Les di 2 términos consecutivos. Entonces, de esa manera, lo primero que se averigua es la razón. Ahora vamos a ver 2 ejemplos más con otros datos. Bueno, el segundo ejemplo dice calcular el primer término y el término 15 de una sucesión aritmética sabiendo que A4 es igual a menos 8 y el término 9 es 12. Entonces, ¿qué tengo acá? El cuarto término y el noveno, es decir, no son términos consecutivos. Por lo tanto, no puedo averiguar la razón con la fórmula que vimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se considera A4 como primer término, es decir, lo vamos a poner con color. A A4 lo voy a llamar A1. Y al noveno término como sexto término. Ahora van a ver por qué. Entonces, yo les hice las rayitas como si fuera toda la sucesión de 15 términos y voy a poner estos datos donde corresponden. A1, A2, A3, A4. A4 vale menos 8. A5, A6, A7, A8, A9. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sub 9 vale 12. Entonces yo tengo el término cuarto y el término noveno. ¿Cuántos términos tengo entre esos dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. N igual 6. Es decir, yo la encierro entre paréntesis porque voy a tomar como si fuera una mini sucesión, es decir, una sucesión más pequeña de toda la sucesión. Esto hay que hacerlo sí o sí para poder averiguar cuál es la razón en esa sucesión. Entonces, yo lo primero que hago es
encerrar entre paréntesis esto y tomar como si todo esto fuera mi sucesión entera. Entonces, ¿qué hago? Con la fórmula del término general, siempre la escribo primero, voy a despejar la razón. ¿Por qué? Porque yo tengo el último término que es 12. Tengo el primer término que es menos 8. El número de términos lo tengo, que es 6. Lo que no tengo acá es la razón. Entonces, de esta manera, al tomar esa pequeña sucesión, puedo averiguar el valor de la razón. Entonces, esto queda 12 es igual a menos 8 más 5 por la razón. Separo en términos. Primero paso al 8. Que está restando, pasa sumando. Eso es igual a 5 por la razón. 20, este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir que la razón es 4. ¿Sí? Ya tengo que la razón, que es lo que voy sumando término a término para obtener el siguiente, es 4. Pero, ¿qué me pedía el ejercicio? Calcular A1 y A15. Entonces, una vez que yo tengo la razón, ya puedo calcular el término que yo quiera, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar otra parte de la sucesión para calcular A1. Entonces, por ejemplo, tomo la sucesión desde acá hasta acá, los datos que tengo. Ojo cuando tengo que poner quién es n, ¿sí? Porque ¿cuántos términos tengo acá? Tenía 6 más 3 que sumamos ahora, voy a obtener un n de igual 9 términos. Ojo con eso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Entonces, siguiendo este razonamiento, lo que voy a averiguar ahora es el primer término. Yo el último término lo tengo porque tomo este como el último, 12. El primer término es el que quiero averiguar. Dijimos que esta sucesión tiene 9 términos y que la razón es 4. ¿Sí? Entonces, queda 8 por 4. 32. Recuerden separar en términos. Entonces, ese 32 que está sumando pasa restando. Quiere decir que mi primer término es menos 20. Y de esa manera, ya sé que el número que va acá es menos 20. También si uno lo quiere hacer, como es una sucesión chiquita, ¿sí? Yo sé que la razón era 4. Si de acá para acá voy sumando 4, de acá para acá voy restando 4 y tengo que llegar a ese número. Miren, menos 8 menos 4, menos 12. Menos 12 menos 4 es menos 16. Menos 16 menos 4 es menos 20. ¿Sí? Sí o sí lo tienen que hacer con fórmula, pero lo pueden verificar de la manera que yo les estoy diciendo, o sea, razonando el ejercicio. Y ahora me pide el término 15, que era este. Y bueno, ya tengo todos los datos. Entonces, A15 va a ser igual a A1 más n menos 1 por la razón. A15 es igual a 1 que averiguamos que es menos 20. Yo sé que son 15 términos menos 1 y la razón es 4. Separo en términos. Queda menos 20 más 14 por 4. ¿Sí? Quiere decir que el término 15 es 36. De esta manera averigüé que el número que va acá es el 36. Si ustedes van sumando 4, 12 más 4, 16, más 4, 20, 24, 28, 32, 36. Es la manera de verificarlo, pero hay que hacerlo siempre con fórmulas porque acá estamos hablando también de sucesiones muy grandes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué se trató este ejemplo?
de cuando yo tengo dos términos que no son consecutivos. Entonces armo una pequeña sucesión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el último ejemplo. Bueno, en este último ejemplo dice calcular la suma de los 10 primeros términos de una sucesión aritmética sabiendo que el primer término es 5 y la razón es 14. Bueno, acá no les da dos términos, les da uno, pero ya les da la razón. Entonces yo sé que el primer término es 5 y la razón es 14. La fórmula de suma es esta, ¿sí? ¿Qué me pide la fórmula de suma? Para averiguar la suma de todos los términos yo tengo que conocer el primer término y el último término de esa sucesión, ¿sí? El número de términos lo tengo porque me dice que tengo que calcular la suma de los 10 primeros términos. Es decir, que yo tengo que n vale 10. Recuerde siempre que n es la cantidad de términos y a sub n es el último término, ¿sí? No es lo mismo. Entonces yo necesito primero averiguar cuánto vale el último término, es decir, a 10, para poder calcular la suma. Entonces, aplicamos la fórmula siempre del último término, ¿sí? A n es igual a A1 más n menos 1 por la razón. Entonces, A10 es igual a 1 lo tengo, sé que son 10 términos y que la razón vale 14, ¿sí? Entonces, A10 es igual a 5 más 9 por 14, ¿sí? Y este es el valor de A sub 10, o sea, del término 10 de la sucesión. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya con todos los datos que tengo puedo calcular la suma. La suma de los 10 primeros términos es igual al primer término más el término 10, todo por la cantidad de términos dividido 2. Ahora reemplazo. A1 valía 5. A10, 131. Son 10 términos, todo dividido 2. Es decir, que la suma es igual a 136 por 10 dividido 2, ¿sí? Bueno, esa cuenta da 680. Quiere decir que si yo sumo desde el 5 hasta el último término, que es 126, voy sumándolos, mi suma da 680. Si quieren lo pueden verificar. ¿Qué tienen que hacer? Escribir los 10 términos, ¿sí? Poniéndole el primero que es 5, le van sumando 14, van a llegar al décimo que les tiene que dar esto, lo hicimos con fórmula, y después suman todos los términos. Y ahí van a ver, van a comparar que les da el mismo resultado que yo. Bueno, por esta semana es todo, ¿sí? Hay que ver qué les pide el problema, entonces anoten los datos que tengan. Si quieren, háganse las rayitas para darse cuenta qué es lo que les pide calcular. Generalmente siempre voy a tener que calcular, si el problema no me lo da, primero la razón. Bueno, nos vemos en clase entonces. Chau, chicos.